Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El mejor análisis de la realidad, política, actualidad y música. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie. Acá estamos, es lunes, tenemos un programa especial, por supuesto, derivado de las rotundas, impactantes y sorpresivas elecciones de ayer. Están en nuestra mesa, como siempre, Sergio Viñec y Martín Rodríguez, como habitualmente, pero no siempre el lunes, Beto Quevedo, que no puede faltar en un análisis de esta naturaleza. Y nos acompaña también Eduardo Fidanza, quien es sociólogo, es docente universitario, es director de Poliarquía. Vamos a tratar entre todos de discurrir acerca de estos temas. Te debo un editorial o más de uno, pero lo vamos a posponer para otro momento, dado que estuvimos escuchando palabras del gobernador y candidato al Frente para la Victoria, Daniel Scioli, y esto nos comió un cachito de programa, y entonces por ahí o te lo dosifico, te lo goteo por ahí el editorial, o voy tirando algunos tips, algunos tweets. Como Martín Rodríguez me asesora en esto, digo cosas drásticas, inverosímiles y rotundas y fácilmente refutables en 14 palabras, no me sale. Gladys Pierpaoli, a ella sí que le sale contar nuestras líneas de comunicación. Mario, para los oyentes, que ahí los veo ya comentando en nuestro Facebook, Gente de a pie, también los escuchamos en el 4999-8700 en toda la Argentina, 0810-222-0870. Y ya iremos con las preguntas del momento, con Fidanza y Beto. Apenas me pierde la tentación de decir dos cosas. Una es casi una fábula que abreva en una anécdota. Vos sabés que a los costumbristas, populistas nos gustan estas cosas. Hablo con un amigo y compañero, lo conozco bien. Es de Quilmes, o de la zona. Le pregunto por qué perdió el Barba Gutiérrez en la zona, y el tipo me da 7 razones, velozmente, no las enumera, empieza a hablar, es un torrente, entre las cuales una es la influencia diversa de Aníbal Fernández, influencia adversa, obviamente, en muchos aspectos, que inclusive esa razón se bifurca en 2 o 3, hay 2 o 3 aspectos de influencia. Le pregunto por qué perdió Scioli en la provincia de Buenos Aires, me dice una sola, Aníbal Fernández. Le pregunto por qué perdió, no le pregunto, charlamos por qué se perdió a nivel nacional, y dice... Casi dice por la provincia de Buenos Aires, o sea, carácter transitivo, Aníbal Fernández y nada más. ¿Qué me dice esta anécdota? No, me dice que a veces, que en general cuando miramos de cerca y conocemos, vemos la pluralidad. Y a veces cuando miramos y la complejidad, cuando miramos de lejos simplificamos. No me gusta, no es mi punto. Segunda cuestión, populista y peronista que soy, cuando a uno le va mal en una elección, respecto de sus expectativas, lo primero que debe mirar es el espejo. Y lo último que debe hacer es denostar a los que votaron. Es un punto de vista. Estoy convencidísimo. Lo vengo haciendo hace muchísimos años. Lo vengo haciendo siempre. Me lo fumé con Menem 9 años. Y lo seguiré haciendo. En este caso también lo seguiremos charlando en otro momento. Beto Quevedo. La primera pregunta es así abiertísima. Pero es... ¿Cuál es el único factor? Por lo tanto, hay un solo factor que explica todo. ¿Cuál es el único factor que explica los rotundos cambios que se vieron ayer, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en buena parte del mapa nacional? O sea, un primer abordaje. ¿Qué es lo que cambió en los votantes, que viraron mucho y significativamente? Bueno, Mario... Estoy dormido primero. Estuve como hasta las 2 de la mañana despierto, hoy me levanté a las 7, o sea que mis neuronas andan mal. Mira, yo dividiría las cosas porque me parece que estudiando los números, yo creo que hay que estudiarlos mucho más. Tenemos una primera lectura en la madrugada de hoy, en la mañana de hoy. Yo creo que el gran cambio en la política argentina efectivamente se vio en la provincia de Buenos Aires. Creo que esto es un dato enorme para la historia política argentina, porque después de Armendáriz en el 83, en realidad el peronismo dominó en ese territorio, aún en momentos muy adversos, como lo fue el 99.
Entonces, este es un dato muy importante del cambio en el panorama político en Argentina. Y habrá que desgranar bien qué fue lo que ocurrió allí, y creo que hay muchas hipótesis. Sin embargo, bueno, el segundo dato es la consolidación de Cambiemos y en particular de Mauricio Macri como una opción seria, fuerte, muy probable, muy competitiva en materia electoral para ser presidente de la Argentina. Eso ya lo es hoy y veremos qué pasa el 22 de noviembre, pero es un dato de la política argentina. Mirando el total del país, yo creo que, sin embargo, en el total del país hubo unas cuantas novedades o unas cuantas corroboraciones que se venían dando. Digo, el Frente para la Victoria ganó en muchas provincias la gobernación, lo ganó en San Juan, ganó en Misiones, ganó en una provincia que es muy baja desde el punto de vista del caudal de votos a nivel nacional, pero que es muy significativa de estos últimos 12 años, que es Santa Cruz, y ganó muy bien y ganó cómodo, ganó en Entre Ríos. Es decir, me parece que hay un conjunto de Catamarca, en fin, un conjunto de resultados que en realidad iban en la dirección de lo que se esperaba o se había analizado, en algunos casos incluso con más sorpresas, diría yo, a favor del Frente para la Victoria. Pero las dos grandes novedades no vinieron de ahí y tiñen el panorama político, y es lo que cambia el panorama político. Por un lado, que todas las investigaciones, encuestas, todos los colegas que habían hecho investigaciones daban una batalla entre el voto de Scioli y de Macri para ver si se llegaba, primero si Scioli llegaba a los 40 cómodo, y segundo si había 10 puntos de diferencia. Y terminó siendo, aunque hay 2,5 puntos de diferencia, hay un empate en ese voto, y además un empate que desdibuja la idea de que en el balotaje a Macri le va a costar mucho llegar. En realidad, esos 2,5 puntos más bien lo dejan muy bien posicionado a Macri. Y la segunda gran noticia, que es la provincia de Buenos Aires, también hay que analizarla porque ahí pasaron cosas muy particulares, ¿no? Es decir, vos mencionabas lo de Quilmes, ganó Martiniano Molina, o sea, ganó un personaje de los medios, un personaje muy particular, digamos, perdió Eduardo Gutiérrez, pero además fue algo raro porque el candidato a intendente sacó menos votos que el gobernador, que el famoso problema que vos enunciaste recién. Aníbal Fernández sacó más votos en Quilmes que lo que sacó Eduardo Gutiérrez, y Scioli sacó más que Aníbal Fernández, o sea que yo creo que cada distrito hay que analizarlo, y que hay que decantar un poquitito todos estos números que estamos leyendo hoy. Rápido. Eduardo Fidanza, por favor. Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, yo creo que la política es, y sobre todo eso se manifiesta en las campañas, un combate por imponer las creencias. Y en esta campaña yo creo que esto se vio. El estado de la opinión y de los sentimientos del electorado yo lo vine definiendo como relativamente conservador. Esto es, más allá del estado de las cuentas públicas, más allá de una cantidad de déficit, lo cierto es que en este momento hay una de las tasas más bajas de desempleo y hay un valor de salario que todavía, a pesar de que está en caída, etcétera, es sustancialmente más elevado que, por ejemplo, en el año 98, 97. Entonces, empezaría por decir que la gente manifestaba en el curso de la campaña el deseo de conservar estos logros, básicamente empleo, básicamente planes sociales, porque en el cálculo están los planes sociales adentro del empleo, básicamente valor de salario, etcétera. Ahora, lo que la gente quería y quiere, claramente es un cambio en la forma de gestionar la política, quiere una mejora en la inseguridad, pero yo creo que hay una demanda mayor, quiere un combate más profundo y comprometido del Estado en relación con el delito y cuestiones concomitantes, y ahí entra el narcotráfico, las mafias, etcétera. Entonces hay un deseo de cambio de estilo, más un papel más activo del Estado contra estos flagelos. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que está sucediendo?
Lo que yo creo que está sucediendo es que, más allá de todas sus contradicciones, el discurso oficialista en la campaña es: este es nuestro modelo, estos son los logros, y la oposición, los otros, en este caso Macri, Massa, lo que van a hacer es sacarles estas conquistas, y entonces van a aplicar un ajuste, etcétera. Está claro que si sumamos el voto de Massa más el voto de Macri, la gente, buena parte de esta sociedad relativamente conservadora, los ha votado porque en la lucha de las creencias cree que ellos no van a hacer un ajuste en la línea de un neoliberalismo conservador, claramente. Y en este punto me parece que se cifra el éxito de la campaña, en haberle reasegurado a los argentinos, a los votantes, que no se van a cometer esos estropicios, que se va a conservar lo que se logró y que se va a cambiar el estilo. Pero ahí ya la forma en que sobre todo se expresó Macri ya denota ese cambio de estilo. Así que me parece que en la batalla por las creencias la oposición le está ganando al oficialismo. El segundo punto es el estado en que el oficialismo se presentó. Me permito apenas un ingreso en lo que voy a decir. Le está ganando en buena medida porque la oposición está diciendo que no va a cambiar algunas cosas, o sea, que no va a intervenir respecto a algunos avances. El oficialismo, ojo, que van a intervenir, y mucha gente le cree a la oposición. O sea, no cree en un programa conservador avanzado. Claro, si uno además ve, pero lo que pasa es que los recursos ahora argumentativos del oficialismo se van estrechando. Entonces sale Scioli a plantear que hay dos modelos. Y yo me apresuro a decir que yo creo que la gente no cree que hay dos modelos. Este es un punto. Ahora, voy a otra cuestión, que es la interna no definida del justicialismo, del oficialismo, del Frente para la Victoria. ¿Qué quiero decir? A mí se me ocurrió pensar esto, que en el fondo, aunque no vaya a ser explícito, la razón que puede ser que el kirchnerismo más duro de esta narrativa es la misma que puso en su boca Néstor Kirchner en 2009. No, perdimos porque no profundizamos el modelo. Yo creo que está implícito que muchos van a pasar la factura desde el kirchnerismo diciendo es que no tuvimos un candidato suficientemente comprometido con el modelo, lo cual es un problema, porque vuelvo a decir, el modelo tiene factores reales económicos y tiene factores simbólicos que mucha gente resiste. Cristina hizo campaña con los medios de comunicación, con las cadenas, con la autoafirmación de su gobierno, de su persona, y yo creo que esto fue contraproducente. Y por otro lado, el tema que ustedes han planteado en esta mesa. Cristina Kirchner comete un error al poner en juego un candidato como Aníbal Fernández. No vamos a hacer juicio de valor sobre Aníbal Fernández. No deben competir en las elecciones los políticos que son impopulares, porque lo más probable es que pierdan. Y si además, como sucedió esta vez, ocurre un hecho que es muy atractivo, es casi un hecho literario, donde compiten en un distrito el lobo contra Caperucita, el malo contra la buena, ¿no es cierto? Y era esperable que en este dilema entre lo bueno, comillas, y lo malo, comillas, terminara ganando lo bueno, además con la sorpresa, buena sorpresa, democrática sorpresa, de que la gente no tiene conductas automatizadas, que la gente es capaz, hasta más allá de las hipótesis nuestras de analistas, de cortar boletas en una proporción tal de desechar el que no le gusta y poner en la urna el que le gusta. De hecho, hay gente que ha votado Scioli más María Eugenia Vidal, ¿no? Claro. Es más, hay gente que ha votado a Macri y antes votó a Scioli. Por eso digo, me parece que es el contexto. Por un lado, este debate sobre cambio-conservación, por otro lado, los errores políticos y limitaciones del oficialismo. En el desafío para simplistas, digo, por ejemplo, a todos los que hablaron del clientelismo, de la obnubilación popular, de la incapacidad para romper con el clientelismo, ¿qué estructura clientelista más brutal, más formidable? Ya discutimos si no, pero qué estructura política y qué aparato y qué masa de intendentes más formidable que el Gran Buenos Aires, y fue vencida por una fuerza política nueva que viene con una candidata porteña. No pasó nada. ¿Será más clientelista Maurice Clos que Eduardo Fellner? O sea, Eduardo Fellner fue pésimo, a Maurice Clos le fue fantástico.
¿cómo es el tema? Entonces Maurice Clos es clientelista y Fellner es un republicano que perdió por esas cosas de la vida, en la disputa, perdió en la disputa discursiva en el Ágora. Las cosas deben ser un poco más complicadas y novedosa cuestión. Y a los que, insisto, qué sé yo, el resultado de la provincia de Buenos Aires es casi más noticia que el resultado, es casi más hecho que el resultado nacional. O están obviamente tienen vasos comunicantes, obviamente se autoinfluyen, se influyen recíprocamente, perdón, pero tiene un peso gigantesco. Ahora bien, uno dice, Aníbal Fernández fue un mal candidato, correcto, eso explica la provincia de Buenos Aires, puede ser. Yo creo que no la termina de explicar, pero puede ser, una parte de la explicación está muy bien. Ahora, Daniel Scioli sacó menos votos que el candidato a gobernador entrerriano en Entre Ríos. O sea, el candidato a gobernador entrerriano en Entre Ríos, provincia de Sergio Uribarri, provincia de un gobernador K, yo diría el único gobernador K que había, K así muy estricto, muy del palo. Scioli sacó menos votos que el gobernador. Sacó menos votos y no ganó. O sea, el gobernador ganó y sacó más votos. Provincia de Santa Fe. El Scioli sacó menos votos que Perotti, peronista convencional, digamos, peronista moderado, peronista, si uno quiere, más parecido a Scioli, si uno quiere que a un dirigente de la Cámpora. Perotti ganó la elección, o sea, ganó la elección al senador, obtuvo por lo tanto los 2 senadores por mayoría, y Scioli salió segundo, perdió. Entonces, es Aníbal Fernández ahí, es la efedrina, y yo creo realmente que algo que es mi punto de vista, y mi punto de vista muy primario, con antecedentes. Mi punto de vista primario viene de la lectura que he intentado hacer y de la que me han ayudado tantas personas idóneas en todas las elecciones. Lo que quiero decir es, las elecciones te dan, y por eso me gustan los puntos de vista, que por cierto no son coincidentes, de Beto Quevedo y de Eduardo Fidanza, las elecciones te dan tendencias grandes, hay tendencias nacionales. Lo que ocurre con el cuerpo electoral, más allá de toda esta diversidad de la que vengo hablando, porque vengo diciendo, Misiones es una cosa, Formosa es otra, Jujuy es otra, Macanudo, Quilmes es una cosa, Lanús es una diferente, Almirante Brown es otra, ¿no? Es distinta. Lomas de Zamora, ¿no? Es decir, en Lomas gana Insaurralde como le gusta, Curto pierde por goleada. ¿Cómo son todas esas cosas? Ya claro, ni Insaurralde me gusta, ni me complace, ni nada, pero gana bien. Dentro de eso, de cualquier forma, hay mensajes nacionales en la sumatoria de los votos. Hay una línea, hay expresado algo, hay movimientos en la sociedad que no sabemos percibir, o a veces sí. Hay tendencias, hay motivaciones de opinión pública, hay relaciones, hay muchas cosas que seguramente no sabemos leer, pero que son visibles. El Frente para la Victoria no solo perdió en la provincia de Buenos Aires, cuya magnitud es gigantesca, sino que prácticamente bajó los votos de las PASO en todos los distritos. Son contadísimos. Creo que son 3 o 4 aquellos en los que no subió. Marta de Yoseco. La vida representa otra forma de hacer política. Es la no política. Y eso es lo que es preocupante. Eso en democracia no es política, no es democracia. La gente que votó a Vidal sabe a quién votó. Nos tendríamos que estar preguntando, ¿democracia sí o democracia no? Perdón, repasemos, propone Ricardo Arriagada, un oyente nuestro en Facebook, gente de a pie. Scioli ganó y Macri perdió. Repito, Scioli ganó. Es Macri el que tiene que remontar un resultado adverso. Tendremos que elaborar mucho para la segunda, pero todavía no nos ganaron. A ver si se hacen cargo. Así un oyente de gente de a pie, como los hay muchos en nuestro Facebook. Gracias por escribirnos y por llamarnos en el día de hoy. La anunciamos por las noticias y también este programa. Ella es Analía Pinat, es nuestra operadora técnica.
Nuestros productores también trabajan denodadamente, también lo hicieron este fin de semana en las ediciones especiales. Paula Nicolini, coordinadora de Gente de a Pie, está María Suárez Araujo, Enrique Benelli, también productores nuestros. Le agradecemos muchísimo a Nacho Guglielmi y a Micaela Pola, que se encarga de nuestro blog, Gente de a Pie, _medio, radionacional.blogspot.com.ar. De Noruega, de Griega a Sabina, Romina, has recorrido un largo camino. Muy bien. Martín Rodríguez tiene una pregunta para Eduardo Fidanza y Beto Quevedo. Vamos, bueno, Martín. vamos. Un dato es la persistencia del voto a Massa, ¿no? Es un dato, no sé cómo lo registran ustedes. Quería que me digan un poco cuál es el componente. Imagino que hay una composición de clase, algo que hizo que ese voto ni migre a Scioli ni migre a Macri en términos de voto útil. No se peleen. No, pero pido tal vez por favor Eduardo sepa más de esa investigación Sí. que yo. Dos cosas. En primer lugar, hay que reparar en un hecho que pasa desapercibido. El peronismo, una vez más, dirimió o está dirimiendo su interna política en una elección general. Esto ya ocurrió varias veces. Y hay un fenómeno. Cuando el peronismo hace esto, por ejemplo, 2003, Sí. 2005, tiende a interesar tanto a la sociedad que reúne más votos que los votos que reuniría si fuera cohesionado. Entonces, primer dato, división del peronismo. Segundo dato, composición del electorado de Massa. El electorado de Massa tiene una parte, digamos 40%, de voto peronista clásico, de sectores populares, de segundo y tercer cinturón del Gran Buenos Aires y de no AINEA. Para que ustedes tengan una idea, en La Paso, en los municipios más pobres del Gran Buenos Aires, Massa sacó 23% de los votos. Esos eran votos que tenían que ir al oficialismo si hubiera habido una opción. Y después, y este es el otro punto, eso paradójicamente a veces le pasó a Néstor Kirchner, compuso su electorado con gente crítica del oficialismo. Y ese voto crítico, opositor, fue fluctuando a lo largo de la campaña entre Macri y Massa. Y yo diría que los últimos 4 días, voto opositor de Massa se fue un poquito a Macri, aunque Massa hizo una buena elección. Tercera cuestión, desde el punto de vista técnico, Massa hizo una muy buena campaña. Otra vez, ¿será verdad o no será verdad lo que dice Sergio Massa? Pero la política no es como la ciencia. En la ciencia verdadero o falso es importante. En la política es creencia. La gente le creyó. Y él además, lastrado de la responsabilidad de ganar, planteó temas muy sensibles, muy bien elegidos. Por ejemplo, voy a poner un caso. Plantear el tema del ausentismo docente es saber qué sucede en la llamada comunidad educativa y lo que le pasa a los padres cuando los maestros no van. Plantear la cuestión del narcotráfico en los barrios. Hasta planteó la cuestión de la violencia de género. Es más, obligó a los otros candidatos a definirse. Entonces, quiero decir, hizo una campaña correcta, audaz, se juntó además con personas prestigiosas como De la Sota, Lavagna, etcétera, con gente sumamente respetable como Gustavo Yáñez, Daniel Arroyo. Uno se pregunta por qué gente como Gustavo Yáñez y Daniel Arroyo no estuvieron con el Frente para la Victoria, los tenía Massa. Sí, Gustavo Yáñez, a mí me resulta más fácil de explicar que Daniel Arroyo. Puede ser, pero quiero decirte, en tal caso, gente muy respetable en una campaña en buen contexto, en el marco de un peronismo dividido que dirime su interna en la general. Beto Quevedo. Yo creo que ese voto de Massa fue el más estable entre las PASO y estas nacionales, en varios sentidos. Uno es en el volumen del voto y otro es en esta distribución del voto. Y me parece que mirando un poquitito a futuro, yo diría, es el voto tal vez más interesante de estudiar y más enigmático para el balotaje del 22 de noviembre, porque me parece que los votos... A ver, voy a hacer una hipótesis
grosera en la cual no termino de creer del todo, porque hubo corrimiento del voto de Scioli a Macri, creo yo, en esta elección, entonces, de las pasos de esta elección. Entonces no es justo lo que voy a decir, pero voy a suponer que los votos de Massa, que los votos de Macri y los votos de Scioli permanecen fieles al 22 de noviembre. Entonces, lo que queda por dirimir es qué va a pasar con ese voto de Massa que sacó el 21 y algo por ciento. Y lo que va a pasar, como creo que va a ser todo muy ajustado, lo que va a pasar con el resto de los votos. ¿Qué es el resto de los votos? Stolbizer, Del Caño y Rodríguez Sá, en conjunto, todo ese paquete en conjunto sacó más o menos el 8 por 7,5%, 8%. Es importante, en esta elección es muy importante que van a hacer. ¿Votarán muchos en blanco? Es también posible que voten muchos en blanco, pero los que voten positivo van a ser muy importantes. Sea 2 puntos, 3 puntos, van a ser muy importantes. Yo creo que en ese núcleo, es una hipótesis, por esa composición que tiene ese voto, yo creo que a Macri le va a costar mucho abrevar allí. Entonces, hago un paréntesis. Imagino que del voto de Margarita, lo que sería en ese voto, lo más radical, lo imagino yendo a Macri, y lo más progresista, a lo mejor optando por Scioli. Sí, igual se plantea algo. Hay votantes que podrían votar a Scioli si Scioli mostrara una mayor diferenciación de kirchnerismo duro, que es lo que no ha logrado. Por ejemplo, si uno analiza la campaña, uno puede decir, cuando Scioli no va al debate, es como que de alguna manera renuncia a capturar cierto electorado para ir a otro electorado, que es el electorado que yo hablaba de Massa en sectores populares, etcétera. Entonces ahí está el punto. Ahora, de cualquier manera quiero decir algo que por ahí para los oyentes es un motivo de optimismo. En las mediciones nuestras de Poliarquía, una semana antes de la elección de ayer, Scioli ganaba un eventual balotaje por 2 o 3 puntos. Ahora hay que considerar esto. El derivativo, recién un oyente decía, en realidad ganó la elección Scioli. Matemáticamente la ganó, políticamente la perdió. Pero hay que atender al tema de cómo se va a hacer la campaña. Es decir, este triunfo político de Macri genera un nuevo hecho a partir del cual se van a hacer las evaluaciones. Yo no tengo datos a esta hora, pero yo estoy seguro que si hoy hacemos una encuesta, ese balotaje lo está ganando Macri. Y entonces ahora viene el camino de remontar de Scioli. Pero vuelvo a decir, ¿con qué elementos? Porque tiene necesariamente que disputar votos de sectores medios, que son lo que nosotros llamamos técnicamente oficialistas blandos. O sea, gente que está dispuesta a votar al oficialismo, pero con cierta reserva. Sí, Beto. No, una sola cosita. Recién Eduardo decía que el discurso de los dos modelos no funcionó y que además justamente tanto Macri como Massa, y yo creo que más Macri, trató discursivamente de diluir la idea de los dos modelos. Yo primero creo que hay dos modelos, realmente creo que lo hay, pero creo que no fue, lo dije acá hace un par de semanas y lo había dicho antes, yo no creo para nada que haya sido un eje ordenador de la campaña. Creo que el eje ordenador más fuerte de la campaña fue el clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo, y creo que en esa demanda que hace Macri, que dice el voto útil, lo que le está diciendo al electorado cansado del kirchnerismo es: concéntrense en una opción ganadora que le podemos ganar. Es decir, entonces convoca correctamente a ese electorado. Y yo creo que si uno mira lo que pasó en Mendoza y en Santa Fe, vos recién mencionaste Santa Fe, yo menciono Mendoza, cayó el voto a Scioli de las PASO pero significativamente, y creció el voto a Macri. Y creo que es parte de ese voto útil, llamémosle. Ahora, yo creo que en las elecciones del 22 de noviembre, que todavía no están planteados como escenario, y coincido con lo que dice Eduardo, de que hoy el panorama sería distinto. Sin embargo, todos sabemos, y en opinión pública es casi un lema, que hay que esperar unos días para que esto decante, y ahí se pueden medir las consecuencias, etcétera. Yo diría que todavía va a estar presente el clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo. Creo que en el voto de Massa hay antikirchnerismo, hay cansancio del ciclo, por así decirlo, pero también va a haber otro clivaje, que es peronismo-antiperonismo, y creo que en eso
ese núcleo de masa que es el peronismo federal, que es el peronismo histórico, que es el peronismo de agenda más dura y de derecha, que acepta que se diga los vagos de los planes, que se diga que hay que ir a las villas y llevar el ejército. Ese peronismo también va a tener esa interpelación por la identidad y no va a estar solamente interpelado por lo que Macri ha constituido como un eje de campaña, ¿no? Sergio Viñeski, una pregunta. Sí, es una pregunta, es una hipótesis, por ahí no la voy a formular bien, apelo a la buena voluntad de ustedes para tratar de entenderme, pero uno de los hechos de esta elección... No se te entiende. No se entendió. Para de a poco, para. Explícate mejor. Lo digo en inglés. One, two. Uno de los hechos de esta elección es lo desperfilado que estuvieron todos los encuestadores, todos, ¿no? Y este desperfilamiento continuó en el boca de urna. Entonces uno puede decir, se equivocaron todos, pero si le da una vuelta de tuerca un poco más, ¿no puede haber algún fenómeno social? Algo que ocurrió, una diferencia entre lo que se le dice al encuestador y lo que se vota. ¿Qué ocurrió en ese momento en el que nosotros teníamos una imagen de lo que iba a ocurrir y lo que ocurrió fue tan diferente? Sí. Hay un punto con las encuestas, yo no voy a justificar, pero en la medida que la encuesta adquiere tal importancia como una especie de artefacto cultural, en fin, de predicciones, etcétera, y tanta importancia le dan todos los actores, empezando por los políticos, los medios, etcétera. Digamos así, esa gran potencia de las encuestas hace, como en aquel chiste que no voy a contar, que cuando hay un problema, ¿no es cierto?, entonces todo el mundo se le echa encima a la encuesta. Esto es así, ¿no es cierto? Esto es así, y acusa a la encuesta de no servir. Ahora, yo te digo mi convicción y se lo digo a los oyentes. Yo trabajo hace bastante tiempo en esto. Yo voy a dar el caso nuestro. Se utilizaron 4 técnicas de investigación distintas, encuestas telefónicas, encuestas domiciliares, encuestas de panel, que es irle preguntando a lo largo de la campaña a las mismas personas cómo evolucionaba su intención de voto, etcétera. Y lo cierto es que eventualmente, Sergio, puede haber un problema que no está todavía detectado. Y además debo decirte esto, sin embargo, en este caso, que había 10 o 15 días en que no se podían publicar encuestas, las encuestas vieron el crecimiento de Macri los últimos 3 días. Nuestro informe a nuestros clientes el viernes fue: en Argentina va a haber balotaje. Y esto es lo que les dijimos también a los periodistas amigos. Ahora, la certeza, nadie vio los 36 puntos de Macri, evidentemente. Así que las encuestas tienen que estar en un proceso de revisión. Pero vuelvo a decir, parte de la desgracia de la encuesta es la importancia de la encuesta, que es un poco desmedida. Ahora, no creo que esto vaya a cambiar. Evidentemente, y esto sí es importante, en la medida que no hay identidades políticas fuertes, la mutación de voto es muy grande, ¿no es cierto? Y además la importancia de la gente. Si yo empiezo a pensar en el bipartidismo relativo original, en una época el que votaba radical no votaba peronista y el que votaba socialista no votaba, ¿no es cierto? Y se mantenían férreos. Eso, además, con menos presión mediática, etcétera. Nosotros, por ejemplo, predijimos la victoria de Graciela Fernández Meijide con 3 encuestas domiciliares de 1.200 casos en la provincia de Buenos Aires. Hoy ese instrumento no te sirve. Entonces, quiero decir, hay condiciones que han cambiado. Pero hemos tenido en la carrera nuestra desaciertos, pero hemos tenido aciertos muy importantes. Lo mismo cuando nosotros predijimos que por 2,5 puntos perdía Néstor Kirchner contra de Narváez. Pero esto es fluctuante. A veces se te presentan escenarios en este contexto de volatilidad que son más precisos. Por ejemplo, cuando nosotros predijimos la derrota de Néstor, es que tuvimos el último mes, con 4 técnicas distintas, alrededor de 25, 30 muestras, y en ninguna muestra Néstor le ganaba a... Entonces dijimos, no, va a perder. Ahora, esta vez,
iban apareciendo semanalmente las muestras, algunas muestras daban balotaje, otras muestras lo daban a Scioli ganando en primera vuelta. Y esto es lo que ocurrió, nos ocurrió a nosotros, le ocurrió a otros colegas. Ahora, si nos ponemos a analizar, el corrimiento de votos es de 4 o 5 puntos. Lo que pasa es que según cómo se corra, la diferencia entre decir hay una diferencia de 9 puntos y hay de 2 puntos, te juega en contra. Pero vuelvo a decir, yo no desecho que haya un trasfondo sociológico. De hecho, y termino con esto, cuando se crea el método, y esto Beto lo sabe, porque lo ha estudiado, cuando los norteamericanos, digamos, crean este método de la public opinion, las mediciones, etcétera, se suponía un ciudadano informado, autónomo, interesado, etcétera, que ahora verdaderamente no existe. Y de hecho, hay lugares de la Argentina donde prácticamente la encuesta es imposible. En el NOE y en el NEA, en el interior, yo te diría que hay mucha gente, y respetuosamente lo digo, que no entiende la racionalidad de la encuesta, ¿no es cierto? Y después hay técnicas que tienen dificultad. La encuesta domiciliaria hoy está subrepresentando a los sectores altos. La encuesta telefónica los está sobrerepresentando. Tenés que hacer un promedio de técnicas y además la gente se escurridiza. Y eventualmente también puede haber un ocultamiento del voto. O sea, todas estas cosas hay que verlas. Ahora, así como le fue mal a las encuestas acá, posiblemente el 22 le vaya muy bien. ¿Cierto? Beto, gracias Fidanza. Un pedido al hombre, al científico, al lector de Max Weber, que es Fidanza, al consultor. No le pegues a la mesa, Fidanza. No le pegues, porque mete un poco de bulla. No golpees la mesa. Perdón, no a los miembros de la mesa. Esos arranques de autoritarismo explícitos dislocan la transmisión de radio. Beto Quevedo, que maneja el medio como un maestro. Quietito. Átenle las manos. No, voy a tomar, porque me gustó lo que Eduardo le contestó al oyente. Hubo un oyente que dijo, ganó Scioli, perdió Macri, dijo, ¿no? Yo voy a decir por qué perdió Scioli. Digo, primero, porque perdió, en el sentido, primero porque no ganó. Es decir, la expectativa de Scioli era ganar en primera vuelta. Esa era la expectativa. Además, todas las apuestas estaban ahí. Y además hubo mucho dicho sobre esto, que es 40,1 contra 30 es presidente y se terminó todo y no hay más discusión y no me interesa discutir el 40% si es legítimo o no es legítimo, que obviamente lo charlamos acá también y va a estar sobre la mesa. Hoy María Eugenia Vidal es gobernadora de la provincia de Buenos Aires con el 39% y no hay ninguna discusión si es legítimo o no es legítimo el 39%. Segundo, porque no creció, y ese también es una derrota. Recién decíamos, en votos absolutos estuvo casi a la par de lo que fueron las PASO, pero después en porcentaje descendió, entonces también perdió con eso. Y la tercera cosa, que perdió su provincia, y esto me parece que no es menor. Digo, estuvo 8 años en la provincia de Buenos Aires y perdió su provincia, la perdió en la gobernación, no en los votos, tuvo más votos que Macri, es más, tuvo bastante más votos que Aníbal. Exacto, ¿no? Sí. Pero perdió su provincia. Simbólicamente esto cambió el clima político en la Argentina. Las tres cosas, diría yo. Entonces, recién lo escuchábamos en una conferencia de prensa donde Scioli sale a dar explicaciones. Uno podría decir, un ganador no sale a dar explicaciones, sale a festejar. Y paradójicamente, ayer el PRO festejó habiendo sin conocerse del todo los resultados, pero habiendo perdido por 2 puntos en la nacional. Quiero decir, el clima político, muchas veces hemos discutido acá sobre los climas políticos, el clima político cambió en Argentina decididamente. Hay un detalle, un dato acerca de lo que señala Beto, que es, se votó en 24 elecciones locales, en 24 provincias argentinas. Si no llevo mal la cuenta, que en general la voy llevando, 6 cambiaron de mando, 6, incluyendo a La Pampa, que cambia un poco, pero cambia, digamos, cambia porque no es quinita. No importa, contemos 6. Por ahí me olvidé una. Cambiaron 8, Mendoza y Tierra del Fuego. Cambiaron 8, 1/3. Pero 2/3 se mantuvieron. Y el candidato a presidente perdió en su provincia, que es la más grande. Claro. Es un dato tremendo. O sea, la mayoría de los jefes provinciales ganaron. La mayoría, 2-1. O sea, el 2/3. Es una enormidad. Y en esa provincia perdió, es un dato hiper relevante. Buenos días. No cabe duda, Mario y compañeros, que ganó la idea Goebbels. Miente, que siempre algo queda. Y eso hicieron Clarín y Nación.
Y desgraciadamente mucha gente desinformada algo les creyó. Ahí está la pérdida de Cristina. Andrés de San Fernando, gracias. ¿La ganaron? Quizás nos habíamos habituado a pequeñas batallas y triunfos seguros. Pues bien, ahora nos toca un repechaje más exigente. Aquí estamos, cerrando filas y seguros de que en el gobierno o en el llano el proyecto está vivito y coleando. Y basta de llano, que aquí no se ha muerto nadie. Nora King, en nuestro Facebook también, gente de a pie. Sí, buenos días para el programa de Mario Weinfeld. Estoy escuchando el análisis que están haciendo, muy interesante. Y en mi humilde opinión, creo que también este resultado de las elecciones tiene que ver con quién es candidato para presidente. Muchas gracias. Buena visión de los consultores. Buen día, he olvidado los buenos modales por el shock del que todavía no me repongo. Mari Martínez en nuestro Facebook también, gente de a pie. Para gente de a pie habla Adrián de Guaymallén. ¿Cómo puede ser que el medio pelo cuando está mal vota bien y cuando está bien vota mal? A las pruebas me remito. ¿Cómo puede ser que Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza van a ser gobernadas por mamarrachos políticos? Hacete una explicación, Marito. Un abrazo fraternal. Tenía 14 años en el 2001 y un bebé recién nacido. Recuerdo que estalló todo porque ese día control con pediatra y no pude salir de casa. Recuerdo a mamá decir, la obra social ya no te va a atender ni a vos ni al bebé. La clínica la sacó por falta de pago. Recuerdo a mi hermana de 6 años en ese momento llorar por un yogur. Recuerdo la miseria que pasamos, los trueques, las noches donde mi panza solo había mate. Recuerdo no poder comprar pañales ni leche. Recuerdos horribles donde mi mamá cobraba en patacones y no se los aceptaban. Recuerdos que marcaron mi vida para siempre. También recuerdo el 25 de mayo del 2003, donde mi vida y la de muchos argentinos empezó a cambiar. Y empecé a ser feliz, a creer, a tener un trabajo digno, a terminar mis estudios, a seguir un terciario, a recibirme. Recuerdo tantas cosas bonitas. Por favor, ayúdame a seguir siendo feliz. No me hagas recordar lo malo en mi vida. No quiero el cambio, quiero el proyecto. Quiero que nos unamos y ganemos. Salgamos a la calle, peleemos contra los ciegos. Ayúdame a seguir siendo feliz. No quiero a mis hijos en la miseria otra vez, no otra vez. Por favor, el amor vence al odio. Unámonos y defendamos el proyecto. María Laura Junco, también en nuestro Facebook, gente de a pie. Es la política, hay que pensarlo. Preguntas que me hago yo, que no son la respuesta. Ya te lo dije, nada es la respuesta, nada es una respuesta. Ya viene una pregunta de Martín Rodríguez para justamente graficar eso. Pero preguntas que me hago de la política. Si uno te dijera, por ejemplo, bueno, viene mi amigo el politólogo, el decano de la Universidad de Estocolmo y le pregunta al politólogo sueco, ¿qué candidato recorrió más casas? Y el politólogo dice, eso no importa, lo que importa son los medios. Lo que importa es ir al programa de Tinelli. ¿Y quiénes fueron todos? Bueno, y entonces dice, ¿y qué candidato recorrió más casas? ¿Scioli o Macri? ¿Qué candidato habló con más personas en la calle? ¿María Eugenia Vidal o Aníbal Fernández? Y el político dice, eso no importa, lo importante es que vos hables en el cónclave de idea, que digas algunas cosas y que anuncies tu gabinete, puede ser. Martín Rodríguez. Me gustó eso, Mario, me gustó. A ver, aprovechándolos que los tenemos acá los dos, ¿por dónde sale Scioli? Es decir, acaba de decir, no sé si lo dijimos en la mesa, no sé si ni siquiera si lo dijo en el informativo, que va a ir al debate, que él se abre al debate y llama al debate desde la conferencia de prensa. Está chequeado, Beto, no me mires con cara rara, te juro que está recontra. ¿Qué hace, Martín? ¿Sí? Ah, muy bien. Sí, lo dijo. Sí, dijo textualmente que no había considerado la posibilidad del debate hasta tanto fuera la instancia de balotaje. Perfecto. Excelente. Bueno, Rodríguez. ¿por dónde sale Scioli? ¿Por dónde sale este embotellamiento que tiene? Que debe ser difícil, no debe ser fácil estar en la mente, por lo menos de sus asesores. A mí me parece que Scioli va a ser coherente con Scioli. Y ya lo mostró. Ahora ahí va a depender de algunas cosas. Porque Scioli va a tratar de ser más Scioli. Él no va, porque además tiene una cuestión de lealtad personal, a mi modo de ver, con Cristina. Y además está en fórmula con Zanini, así que ese contrato ya está cerrado. Pero el tema, yo diría, es que va a ser Cristina.
Porque, por ejemplo, hay una posibilidad de que Scioli haga de Scioli, que vaya, por ejemplo, a un debate. Nosotros tenemos probado en las encuestas que la probabilidad de votar a Scioli aumenta a medida que la gente dice yo quiero que sea protagonista. Lo que se debería esperar ahora, y esto favorecería, no que Scioli cambie su discurso, porque ya no lo ha cambiado anoche en la conferencia de prensa de hoy, sino que Scioli tenga más protagonismo, pero eso requiere que Cristina pase a segundo plano. Entonces yo creo que miremos a Scioli, pero miremos también a Cristina. A mí me parece que son dos desafíos muy distintos, ¿no? El de Macri y el de Scioli. Y creo que el de Scioli va a depender mucho de cuánto su posicionamiento político logre cambiar alguno de los ejes que fueron, para mi gusto, ordenadores del voto en esta primera vuelta. Quiero decir, yo decía hace un rato, yo sí creo que hay dos proyectos en pugna. Yo creo eso. Digo, el palco de ayer del PRO tenía a Aguad, a Lilita Carrió, a Sanz, a Pratgay, a Macri y al PRO, digamos. Eso representa algo en la Argentina desde el punto de vista político, ideológico, tradiciones, etcétera. ¿Se ha perdido ese motivo del voto? Sí, yo entiendo, hay un desdibujamiento de lo que son el voto ideológico, el voto identitario, lo entiendo. Del todo no creo, realmente no creo. Y creo además que sí hay del otro lado, del lado de Scioli, digo, hay un proyecto diferente. Ahora, correr ese eje de campaña y salir, digamos, de lo que fue, a mi gusto, este eje, como dije, este clivaje de kirchnerismo-antikirchnerismo, me parece que es un trabajo no comunicacional o no publicitario, sino político. Es decir, que me parece que Scioli tiene que construir un discurso y un posicionamiento que vuelva verosímil que él representa otra política. Porque no nos olvidemos que si hubo un sentido común de la política de los últimos meses, diría yo, es que Scioli, Macri y Massa eran lo mismo. Y que además había vasos comunicantes entre los tres. Y además un poco se demostró, ¿no?, que había vasos comunicantes entre los tres. Entonces me parece que el desafío no es mejorar su publicidad y su comunicación política, el desafío no es volverse distinto. Yo creo lo que dice además Eduardo, va a ser fiel a Scioli, pero sí hay un desafío político y que me parece que eso va a depender de él y no de los otros candidatos, ¿no? Añado un puntito de vista y pidiéndole un parecer a Beto en este discurrir. Lo que a mí me parece, hay dos cosas que a mí me parece con relación, yo también creo que hay dos proyectos en pugna, los oyentes lo conocen, creo ciertamente que esto es así y que están diluidos y no del todo bien presentados, más allá de la denuncia, digamos, que hace el Frente para la Victoria, pero que no, por ahí no. Pero yo creo también que hay una sociedad que percibe que hay cosas que tienen que cambiar en la continuidad de las políticas del gobierno. Doy dos ejemplos veloces. Me lo sopló alguien, pero no importa. Rápido. Educación, por caso. En la Argentina se mejoró sensiblemente en estos años la inclusión educativa. Sensiblemente. En los primeros, en el preescolar, en las universidades del conurbano, el aporte a la asignación universal por hijo para el secundario, el primario está garantizado más o menos el presentismo, en el programa Progresar, y la calidad no ha ido en paralelo. Es decir, hay repitencia, hay un grado, es decir, cuando los pibes entraron al secundario, las familias, y más las familias que los pibes en el secundario, quieren que egresen. Y cuando los pibes entran a la universidad, los pibes mismos quieren egresar. Eso no se consigue. Entonces hay que decir, llenamos las aulas y ahora mejoramos la calidad educativa. Fuertemente. Hicimos esto, etapista, es decir, plantear cosas que son más, no sé si son tan etapistas o no, hay que ver, pero se presentan como etapistas. Tenemos más hospitales. ¿Le pagamos bien a los médicos que están dentro de ellos, si es que hay médicos dentro de ellos? Y hay enfermeras en todos los hospitales calificadas y bien retribuidas. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Y por qué no plantearlo? ¿Por qué no decir, este hospital va a tener, que tiene ahora 10 enfermeras, va a tener 20? Porque decir, este hospital que hicimos, resulta que el hospital está, ¿no? Y entonces, y la gente va y dice, fui y me dieron hora para, no sé, Nochebuena. Pues, no, sí. Vos dijiste ahí, Sí, no, vamos.
Hay un punto para mí. Dale, habla vos, Beto. No, digo un comentario chiquito respondiendo lo de Mario. Cuando yo digo que lo que tiene que hacer es un posicionamiento político, por ejemplo, me refiero a lo que acabas de decir. Voy a tomar tu ejemplo y lo voy a combinar con lo que trajo Eduardo sobre la campaña de Massa respecto de el ausentismo docente. Ese es un tema. A cualquier madre o padre que mande a su hijo a la escuela pública, ese es un tema muy importante, no es más o menos importante, es muy importante. Que no está el maestro o el profesor titular, que no viene el suplente, que los chicos no tienen clases. Ese es un tema, eso es un tema político. Y eso no se resuelve diciendo hemos hecho mucho por la educación. Se resuelve diciendo vamos a hacer esto también por la educación. Cuando yo digo lo de tener un posicionamiento político diferente, me refiero a eso. Yo creo que Scioli, en las campañas de las PASO hasta ayer, no hizo ninguna de estos posicionamientos, no modificó la política, creyó en la comunicación y creyó en hacer la plancha y ganar, ¿no? No, yo, en la línea de lo que vos decís, yo voy a hacer una interpretación. Yo ya lo he escrito esto. A mí me parece que el kirchnerismo y ciertos populismos no terminan de resolver paradójicamente cuestiones políticas si entendemos las cuestiones políticas como cuestiones de los bienes públicos y los espacios públicos. Se menta el Estado y se refuerza el papel del Estado, pero el papel del Estado es justicia, educación, salud, seguridad, calidad de la administración. Y a mí me parece que el kirchnerismo ha sido más eficaz para resolver los problemas a la población de la puerta de casa para adentro, en términos de empleo, en términos de capacidad de consumo, en los términos que esta oyente planteaba y que son muy legítimos. Me parece que tiene un déficit grande en esto que vos señalabas, Mario, en los bienes públicos, y en que si yo predico que el Estado es importante, centralmente, lo cual yo además estoy de acuerdo, yo tengo que exhibir un Estado eficaz. Y yo creo que no hay una verdadera convicción. Y yo creo que hay un déficit, y eso se ha manifestado en, si esto va a ser muy polémico que yo lo diga, en la persecución de la buena burocracia pública. Se menta el Estado y se persigue a los burócratas que no están de acuerdo con el sistema, con el régimen, etcétera. Se menta el Estado y se adulteran las estadísticas. Vamos a una última pregunta para Eduardo Fidanza y Beto Quevedo en la paladina voz de Sergio Viñez. Bueno, sí, me parece, mi única opinión de hoy, pero me parece que hay que salir a conquistar corazones, ¿no? Eso a veces parece como que... Este casi el tema de Viñeski. Es su vida, creo. No, pero hablemos de la campaña, Sergio. Y tenemos una carta, vos. Pero dentro de eso, me parece que más allá de los ríos profundos de la política que estamos analizando, hace 2 meses hubo unas PASO y hubo un resultado sustancialmente diferente al que hubo ayer. Porque uno podría hacer muchos análisis profundos de la política, pero hubo unas PASO hace 2 meses. Y pasó en estos 2 meses que hubo una pérdida. Bueno, dentro de un mes hay otras elecciones. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde se pinchó la goma y se fue el aire? ¿No? ¿Por qué lugar fue el déficit de eso, de ese pequeño número? No estamos hablando de los grandes números. De ese pequeño número que le cambió la cara a la política argentina. ¿Se puede contestar eso en 3 minutos? Creo que no, pero voy a decir el politólogo sueco que viene y le pregunta a su alumno, el decano vino, ¿no? El politólogo sueco anda en otra, la pelirroja está deprimida, él está mal. La pelirroja está de mal humor y dijo, lo único que quiere hablar es cómo levantamos la campaña. Y el politólogo que habla de otras cosas. Nos queda, el politólogo le podría preguntar a la chica, en Argentina, ¿las campañas políticas deciden a la gente? Es decir, negro, me duele la cabeza. Que es un enigma que venimos discutiendo hace muchos años, ¿no? O cuánto influyen, o qué deciden, o hacia dónde, claro, o en qué momentos, no sé. Yo creo que vamos a tener que volver acá en Gente de a Pie sobre este tema en más de una oportunidad. Ahora, yo sí podría decir, así como recién Eduardo dijo que a él le parece que la campaña de Massa fue una campaña, sabía quién le hablaba y en qué lenguaje le hablaba. Técnicamente hablando, profesionalmente. Yo también coincido con eso. Yo creo que la campaña de Scioli fue muy mala, entre otras cosas. He discutido esto con algunos profesionales de campaña. Yo creo que fue muy mala porque no tuvo lo que esencialmente el peronismo y el kirchnerismo tuvieron en muchísimas campañas, que es corazón, que es pasión, que es
que además de explicarte todo lo que te dimos, la asignación universal, que recuperamos YPF, que algo se esté jugando del orden de los sentimientos, de los afectos, de las pasiones. Ayer yo miraba las dos escenas, la escena del Luna Park y la escena del PRO. En la escena del PRO, muy pro, digamos, había globos, había bailes, se abrazaban, cantaban, lloraban, gritaban, saltaban, etcétera. Había algo del orden del cuerpo, de las pasiones y de las emociones. En el discurso de Scioli hubo un candidato frío detrás de un señor parado al lado, que era su candidato a vicepresidente, que hablaba, a mi gusto, como una heladera Siam, digamos. Entonces yo creo que algo de esta recuperación que vos decís tiene que ver con una recuperación que el peronismo y el kirchnerismo, que si uno toma la campaña de Cristina del 2011, está todo fue eso, tiene que ver con la pasión, ¿no? Con haber transformado la crispación como acusación a la Cristina pasión como campaña. Bueno, 2 puntos. Un punto que no se dijo acá y que tiene que ver con el seguimiento casi diario de las encuestas, es que los indicadores de opinión pública, en términos de aprobación de gobierno, en términos de optimismo social, en términos de evaluación de la política económica, etcétera, eran mejores al momento de las PASO que a esta. Hubo una caída de 3-4 puntos promedio de estos indicadores. Entonces, este es un dato. No llega el gobierno de la misma manera que a la PASO. Y hay que ver si esta tendencia no se profundiza. Porque, por ejemplo, hay variables como la gente, el problema financiero no le preocupa al votante medio, pero el dólar blue sí le preocupa. Y ese martilleo de los medios todos los días con el valor del dólar asusta a la gente. Entonces, hay indicadores que empeoraron en el curso del 9 de agosto a ayer. Este es un punto. Lo segundo, enlazo con Beto, es que a mí me parece que esta campaña no fue una campaña emotiva, porque tanto Scioli como Macri tienen dificultades para poner las emociones, pero ahí yo creo que tiene que ver con los estilos de liderazgo. Yo puedo estar a favor o en contra de los Kirchner, de hecho he reconocido cosas, los he criticado, pero son líderes en el mismo estilo que, por ejemplo, lo fue Raúl Alfonsín, líderes muy conmovedores, muy fuertes, tanto para provocar adhesiones como rechazos, digamos muy intensos. El nuevo estilo de liderazgo, por lo menos el de Scioli y el de Macri, no son estilos intensos. Yo te diría esto, Beto, la gente de PRO ayer festejaba porque, digamos, matemáticamente habían perdido, pero políticamente habían ganado. También lloraban algunos militantes del sciolismo, pero quiero decir, a mí me parece que acá lo que hay que ver es la mutación en el estilo de liderazgo. Yo no digo necesariamente los liderazgos que vienen, estos liderazgos sean liderazgos peores o mejores, son liderazgos distintos, de una emotividad más baja y de un nivel ideológico más bajo. Y ahí, paradójicamente, el que toca un poco ese resorte es Massa. Creo eso, ¿no? Es decir, hay una cierta vibración de Massa que no tienen los otros dos candidatos. Por eso también a Massa hay que seguirlo en la política argentina, sobre todo si el peronismo deja el poder. Vamos a seguir con estos temas. Le agradecemos enormemente a Beto Quevedo que haya venido un día, una jornada que no es habitual, a hacer el aporte que sí es habitual. Y Eduardo Fidanza, sociólogo, director de Poliarquía, haber estado con nosotros. Muchas gracias, nos han esclarecido mucho. Va a haber tela para cortar en noviembre, no estamos tan convencidos de esto y algunos de nosotros no lo queríamos, pero va a haber tela para cortar, vamos a seguir charlando y al Beto lo vamos a seguir exprimiendo. Gracias por haber estado acá. Salud. Bueno, voy a dar una opinión muy simplista. Soy una mujer de 70 años y lo que digo realmente que la gente que gracias a estos 12 años todavía ha elevado su posición, votan al dólar. Por favor, señores, votan los dólares. Por eso pueden votar a este cabeza hueca. Por eso es. María del Carmen de Almagro. En La Matanza, la candidata del intendente Espinosa tiene un 22% arriba de lo que sacó Aníbal Fernández en La Matanza. Lindo regalo nos dejaste, Espinosa, nos dejaste el neoliberalismo instalado en la provincia de Buenos Aires. Bravo por Espinosa. No hizo nada por Aníbal Fernández.
Soy de Pilar. Aquí ganó el PRO, el sucarrismo, y su interna no dejaron nada en pie. No sé dónde están los jóvenes por acá para juntarnos. Nadie me interpeló en la calle. Necesito saber dónde juntarme con pilarenses que deseen militar el proyecto. Si alguno sabe, me contacta. Mis convicciones no se derrotaron. Camila Giardelli, también en nuestro Facebook, Gente de a pie. Augusto de Chingolo. Arturo Jaureche decía, cuando al pueblo le va bien, vota mal, y cuando le va mal, vota bien. María Eugenia Vidal prometía autovías, que iba a solucionar las inundaciones, que se iba a ocupar de las escuelas y hospitales. Ahora tendrá que cumplir. Eso es lo que tenemos que nosotros observar desde la oposición en la provincia de Buenos Aires. El resto todavía no se ha jugado. También nos escriben en nuestro Facebook, me parece que estaría faltando en el análisis la consideración de quién es y qué gestión hizo el candidato impuesto, ¿no? Scioli, y la decisión de su candidatura libre de paso no tiene nada que ver. Mirta Susana Bortolamedi en nuestro Facebook pregunta esto, Gente de a pie. Vamos a seguir analizando este tema mañana, pasado mañana también. Tenemos una excelente mesa con invitados y vamos a seguir considerando estas cuestiones. Iba a hacer un añadido, pero me lo olvidé. Tengo 3 horas de sueño, discúlpeme. En su época Bernardo Neusta decía, esto a él le pasaba todos los días. A mí por suerte no, pero con 3 horas de sueño hay algunas funciones que se resienten.